En el capítulo 5, lo que vamos a ver del libro es que existen 5 niveles. Entonces, todos partimos desde un punto, valga la redundancia, de partida diferente. Cuando a veces estamos recién convertidos o podemos tener 20 años estar en la iglesia, conociendo al Señor, pero siempre hemos estado literalmente en banca, o sea, hemos venido, recibimos culto, escuchamos y nos vamos y nunca pensamos en servirle al Señor, que en estos cursos me ha tocado ver personas mucho más conocedoras de la palabra que yo, pero que se han quedado ahí sentados, algunos creyendo algún don, algún llamado, pero sin tener una formación para poder servirle al Señor. Entonces, muchas veces hay personas que independientemente, recuerden que una cosa es el crecimiento, la edad espiritual, y otra es la edad cronológica, y otra es el tiempo que tiene de estar en el Señor. ¿Cuáles son las diferencias? Yo puedo tener 50 años, 60 años, 80 años y no saber nada de Dios. Yo puedo tener 25 años y desde los 5 años me traían a la iglesia y tener 20 años de conocer del Señor desde que nací. O yo puedo tener 25 años de haber conocido al Señor, de venir a la iglesia, pero nunca haberme formado en temas espirituales y por tanto ser más un bebé espiritual sin importar los años de venir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, hay muchos que están en el primer nivel del escalafón de don. ¿Qué es eso? El don yo lo traigo, como lo hemos visto en otras clases, desde antes de nacer. El Señor, desde antes de formarnos, ya tenía un propósito para nuestra vida y ya sabía en qué quería que nosotros viniéramos a este mundo para hacer una extensión de su mano, de su voz, de su boca, de sus pies. Pero nosotros no hicimos nada. Recuerden el ejemplo que les di, el celular. Si usted tiene, voy a hablar de uno de los teléfonos más caros. Usted tiene un iPhone carísimo, de 800,000 colones, de 900,000 colones, pero usted solo hace llamadas y manda mensajes, no importa la tecnología que tenga el teléfono, las aplicaciones que tenga el teléfono, la capacidad que tenga el teléfono, solo sirve para hacer llamadas y mandar mensajes, que es para lo único que lo usaron. Igual nosotros, tal vez Dios nos equipó con un montón de cosas, con un montón de dones, un montón de habilidades, pero si nos hemos limitado a venir al culto y devolvernos a la casa, de vivir, de sobrevivir más bien, entonces no hemos desarrollado todo el potencial que Dios tiene en nosotros. Entonces es ahí donde podemos tener dones que estamos ejecutando nada más por nuestra naturaleza. Entonces algunos de nosotros van a decir, qué raro, vieras que yo me monto a un bus y yo sin conocer a la persona, cuando me doy cuenta la persona está contándome su vida y termino aconsejándolo. ¿Por qué? Porque trae un don de consejería que lo tiene ahí innato y usted dice, qué raro, yo voy al colegio, al trabajo, al bus, a la iglesia, donde sea que yo vaya, alguien se me acerca, me cuenta su vida y yo termino aconsejándolo. Me monto al Uber y termino aconsejándolo, ¿verdad? Hay otras personas que, como les decía, saben cantar muy bien y lo más que lo han usado es para cantar en la ducha, cuando se bañan, y en el mejor de los casos, en el colegio o en un karaoke, y nunca desarrollaron el don de la alabanza, por decirlo de alguna manera. Y así puedo citar miles de ejemplos, ¿verdad? Todos traemos algunos dones que vienen de manera natural, más desarrollados que otros. Esos son lo que llamamos dones manifiestos. Entonces, cuando yo estoy a nivel de don, yo fluyo en algunos dones y muchas veces ni siquiera sé que es un don. El don de servicio, el don de ayuda, el don de generosidad. Personas que usted les dice, nunca se me olvida una vez que iba caminando por acá y me topo una muchacha, le digo, uy, qué linda que está ese chalequito que anda. Se lo quitó y me lo dio.
Y yo, pero ni me conoce, ¿por qué me regaló eso? ¿Verdad? Tiene un don de generosidad y ni siquiera lo sabe, ¿verdad? Y no lo hace por ganar nada. Entonces, hay dones que traemos que no sabemos que los tenemos. Hay otra gente que cree que tiene dones que no tiene y llamados que no tiene. Alguien llegó y le dijo, te profetizo que eres profeta. Y se creyó que era profeta y de profeta no tiene nada. Profeta, sí. Eso sí puede que sea. Hay personas que, no sé, alguien les dijo que eran algo o ellos creyeron que eran algo y no lo son. Pero cuando usted pasa del nivel 1, que es el don, al nivel 2, que es llamado, es cuando usted empieza a descubrir que tiene dones y usted sabe que Dios lo llamó para eso, pero todavía no los ha llegado a un nivel de oficio, que es el último nivel. En el de llamado es cuando yo empiezo a decir, vos sabes que yo soy bueno para enseñar, me voy a ofrecer ahí a la escuelita dominical, me voy a ofrecer para limpiar los baños, me voy a ofrecer para cuidar los carros allá afuera, me voy a ofrecer para estar en la puerta recibiendo a la gente, me voy a ofrecer para acompañar a los que salen a evangelizar, no sé. Y ya entonces empiezo a decir, ya tengo una cosquillita por ahí adentro que me dice que tengo un llamado. El nivel 3 es cuando ya empieza el nivel de la unción, el ejercicio del llamado, que es cuando ya empiezo a servir y entonces, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces, empiezo a servir en algo y descubro que era buena en eso. El Señor empieza a respaldar mi llamado porque Él fue el que me lo puso. Entonces, para poner ejemplos, alguien que es evangelista y que tal vez una de las formas fáciles de un evangelista en lo natural es evangelizar un producto. Cuando venden un producto son buenos vendiendo que ese producto es bueno, ¿verdad? Y son buenos vendedores. El evangelista trae por naturaleza tener muy buena palabra, muy buena, un carisma de venta. Y ese carisma en lo espiritual ayuda para que las personas se convenzan de que tienen que aceptar al Señor en su corazón. Cuando usted lo tiene a nivel natural, usted convence a la gente a que, ya no sé, que usted dice, uy, vieras que este champú sí que es bueno y no sé qué, y se echó toda una habla y terminó convenciendo a medio mundo y usted ni se está ganando un porcentaje de eso, ¿verdad? Lo llevó a un nivel de evangelización, por decirlo de alguna manera, de algo natural. Pero cuando ya usted empieza a usar ese don en su unción, en su llamado, usted empieza a ver frutos. Y entonces usted dice, mira, qué vacilón, yo no sabía ni predicar. Y yo llegué y le hablé a alguien de Dios porque ya estoy recibiendo, recibí doctrina, ya recibí discipulado y ahora tengo una pasión por hablarle a la gente de Dios y de que se conviertan. Y yo le hablo a la gente, entrevistamos en Happy Radio a una persona que, que le dicen Zetafuego, y es una persona que tiene un llamado evangelístico increíble. Dice que cuando él tenía como 13 o 14 años, este, la señora de la pulpería del barrio de él era como muy así, muy dura, muy decía lo que tenía que decir y era evangelista. Y entonces, en una de tantas que él llegó a comprar algo a la pulpería, casi que le dijo, usted o acepta a Cristo en su corazón o se va al infierno. Y él dijo, yo acepto. Dice, yo no sabía ni por qué. Y con esa dice que le nació como una hambre de que otros se convirtieran, que empezó en el colegio sin saber nada, 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 empezó a hablarles a otros lo que él había recibido y para no cansarlos con la historia, lo invitaban de las diferentes aulas para que fuera a dar una charla. Y así empezó a evangelizar y ahora ha evangelizado a nivel, o sea, él dice, Dios le pone en el corazón, tengo que ir a Cuba. Y cuando ve a alguien le paga el tiquete para que vaya a evangelizar.
y la gente se le convierte, los jóvenes se le convierte muy fácilmente. Entonces es cuando esa unción en ejercicio empieza a tener un respaldo. Y así con cualquiera de los dones que a ustedes se les ocurra. Una vez que ya ustedes empezaron a hacer el ejercicio de un don, pero ya ustedes descubren que ese don no está aislado, que hay otros dones que le acompañan. Entonces, por ejemplo, alguien que empezó a ejercitar el don de consejería y resulta que se dio cuenta que también tenía el don de cuidado pastoral, porque cada vez que empezaba a darle un discipulado a una persona o empezaba a invitar a alguien a la célula, esa persona casi que se convertía en el hijo espiritual de él. Y se dio cuenta que además tenía don de servicio, don de ayuda, que tenía don de ser, de darle la bienvenida a la gente. Y descubrió que su llamado era el pastor, ¿verdad? Porque ya no está viendo el don de consejería aislado, sino que lo está viendo en el conjunto de dones que tiene. Y entonces viene y recibe un curso como este y reafirma que tiene un llamado ministerial para ser pastor, igual con cualquiera de los otros. El que le gustaba danzar, le gustaba cantar, le gustaba orar, le gustaba después ir a la vigilia, después empezó no sé, a que lo pusieron a orar por la gente, cuando se dio cuenta tenía un llamado profético y entonces ya empieza a ejercer el ministerio. Y hay personas que no todos llegan a ese nivel, que llegan a un nivel de oficio. ¿Cuál es el oficio? Vivo de eso. Solo me dedico a eso. Las personas que renuncian a ser doctor, a ser contador, a hacer lo que sea, y se dedican única y exclusivamente a servirle al Señor. Se dedican 100% a servirle al Señor. En algunos casos les pagan, en algunos casos el Señor provee lo que necesitan, pero ya ese es un nivel de oficio, ¿verdad? Entonces, ¿qué les digo con esto? Que si usted está empezando hoy, puede que usted tenga, o sea, cuando digo empezando no me refiero al curso, me refiero a concientizarse de sus dones, de su llamado, de su ministerio. Puede ser que usted hoy, cuando hagamos el test, que ya vamos casi llegando a ese proceso para descubrir los dones, usted diga, me salió apóstol y yo no me veo apóstol, porque yo no me veo abriendo iglesias, pero usted no está a un nivel de ministerio, tal vez está a un nivel de don o de llamado. Entonces, su inicio puede ser que usted sea bueno abriendo una célula con 5 personas. Peter, cuando cuenta su historia, empieza contando que su hermano no lo dejaba salir del cuarto y le cerraba la puerta y le decía, usted tiene que recibir, y casi que lo obligó a convertirse, y que cuando le dio un problema en los pies, tuvo que estar un año en cama y que con los pies casi, por decirlo, podridos y tuvieron que operarlo y no podía caminar. Ahí fue donde aprendió Biblia, donde aprendió a orar, y cuando salió de ese proceso, su primer iglesia eran como 5 personas. Y después de ese fue a Paraíso y de ese, y así fue pasando, ¿verdad? Entonces, ni Peter, que lo vemos con muchas iglesias ahora, empezó con muchas iglesias. O sea, él empezó por un proceso que lo fue llevando poco a poco, porque la palabra dice que nosotros vamos como la aurora, en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo será el día perfecto? Cuando Cristo venga. En el proceso estamos creciendo. Podemos quedarnos enanitos y simplemente ser bebés espirituales toda la vida, o podemos ir creciendo y creciendo y creciendo hasta empezar a descubrir cosas como Pedro, que sanaba con la sombra, como Catherine Kuhlman, que también sanaba con solo estar en un lugar, toda la gente de 1 kilómetro alrededor se convertía y se sanaba. Tantas cosas que vemos también en los generales del reino, en el libro de los generales del reino, de tantas personas de
estos tiempos relativamente cercanos que han llegado a hacer cosas que hizo Jesucristo en su tiempo. Quiere decir que nosotros tenemos el potencial. Entonces, si usted en este nivel que usted va a descubrir, usted dice, me salió profeta, pero yo no me veo, ni siquiera hablo en lenguas, ni siquiera, o sea, me atrevo a orar por la gente, me salió don de sanidad y ni siquiera me atrevo a orar a orar por el dolor de cabeza de mi hijo chiquitito, ¿verdad? No se limite a lo que usted ve hoy, porque Dios nos ve con los ojos del producto terminado, ¿verdad? Él desde antes de nacer ya sabía que teníamos el potencial que Él nos puso, que Él nos depositó. Entonces, no porque hoy no nos veamos donde Él nos quiere llevar, no quiere decir que no tengamos eso. Si nos sale liberación y usted dice, uy, no, como yo les contaba en la historia pasada, yo no me atrevo a orar por alguien, es capaz que se me mete a mí, ¿verdad? Entonces, no se vea con la limitante de nuestros ojos, no nos veamos con los ojos naturales, veámonos con los ojos de lo que Dios está diciendo que somos. Porque el test que vamos a hacer, yo sé que hay mucha gente que no cree en esto, porque... Ajá, voy. Voy a terminar la idea de lo que estaba diciendo. Este, eh, que cuando usted le sale, porque nosotros vamos a hacer un test como científico, por decirlo así, que nace de un libro que se llama Los tres colores del ministerio. Ese test aplica métodos científicos, por decirlo de alguna manera, que si usted los hace bien, desde el punto de vista de que escoge bien a las personas que lo evalúan, usted se evalúa con conciencia y obviamente que hay un tema espiritual de que oramos cuando vamos a iniciar el test y hacemos todo bien, no lo hacemos ni porque creemos que alguien va a ver el test, ni porque me salga lo más chiva y yo lo que me gustaría hacer. Si yo hago el test a conciencia, así como cuando usted va a aplicar para un trabajo y le hacen pruebas psicométricas, a usted le dicen el tipo de personalidad que usted es, si usted está capacitado o no para hacer ese perfil de puesto, existe una metodología para que los psicólogos descubran si usted encaja en ese perfil. Igual está este test. Entonces, igual, si hacemos el proceso y lo hacemos bien, debería salirnos los dones que tenemos, ya sean manifiestos o latentes. Ahora, la pregunta que me hacía, ¿cómo se llama? Fran, de que si da miedo, por supuesto que da miedo. Da miedo en el sentido, primero, de cuando tenemos un temor del Señor, ¿verdad? Y que decimos, fue puña, y ahora soy consciente de la misión que Dios me mandó a hacer. Recuerden que Dios nos mide por lo que nosotros sepamos. O sea, Él no nos va a pedir, digamos, si Celia ya tiene un nivel de revelación, Dios le va a pedir a Celia acorde a ese nivel de revelación. Y si a otro nunca le hablaron de Cristo, Dios le va a pedir a ese con ese nivel de revelación que tiene. Y si a otro nada más estuvo ahí como medio, le va a pedir conforme a ese nivel. Pero una vez que ya nosotros adquirimos conocimiento y revelación, nos va a ser demandado eso que el Señor ya nos reveló, porque ya no podemos aludir o aducir como como el mundo natural. Una vez que usted sabe manejar y tiene una licencia para aprender a manejar moto, carro, camión, lo que sea, ahora esta bicicleta, usted no puede decir, ay, no, es que yo me brinqué el alto porque no sabía que era un alto. No, no, usted no puede decir eso. Una vez que usted recibió la licencia, se supone que usted sabe todo lo que necesita saber para manejar. Igual cuando usted recibe ya una revelación de Dios, de sus dones, de su llamado, de su talento y de la palabra que ha ido recibiendo con el tiempo. Entonces, ¿existe miedo? Sí, existe un miedo natural. Por ejemplo, yo le puedo decir que incluso una persona que tenga un don
para enseñar, para predicar en un púlpito, puede que con el tiempo, con la práctica, se les disminuya los nervios iniciales. Pero en teoría, si usted sabe para quién está haciéndolo usted, eso usted debería sentir el temor del Señor de que lo que usted diga esté acorde con lo que el Señor quiere que usted diga, que usted no manipule palabras, que usted no quite nada de lo que la Biblia dice, que usted no interprete mal la palabra, o sea, tantas cosas. Entonces uno siente ese temor del Señor de decir, Señor, yo quiero decir lo que tú quieres que yo diga, yo quiero servirte como tú quieres que yo te sirva. Entonces, el temor siempre va a estar. ¿Qué disminuye? El nivel de ansiedad, de nerviosismo, cuando usted primero está haciendo lo que tiene que hacer, está leyendo la palabra, tiene las disciplinas espirituales, tiene comunión con Dios. Eso debería ayudar para que su nivel de nerviosismo y ansiedad baje. Lo que no se debería quitar nunca es el temor del Señor de saber, uno, que los dones y el llamado le pertenecen a Él, que es a Él al que le damos cuentas. Y tres, que debemos hacer lo que Él nos mandó a hacer, ¿verdad? Entonces, hay una definición de pecado que en griego significa errar al blanco. Cuando usted se separa del propósito de Dios, usted está pecando. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado como pecado. El que sabiendo que tiene un don para servir a otros no lo usa y lo entierra, como el de la parábola de los talentos, el Señor le va a hacer un reclamo sobre eso. ¿Dudas, consultas? En estos minutos les expliqué el capítulo 5 en ese resumen de esa imagen y de esa explicación. ¿Dudas? Ok. Bueno, vamos entonces al capítulo 6. Voy a asumir silencio positivo, dicen en mi trabajo. Capítulo 6 habla sobre el planteamiento de la estructura de los ministerios. Entonces, dice que fue Dios quien eligió nuestros dones y ministerios. Entonces, yo puedo anhelar tener dones que no tengo, pero resulta que en su infinita, la palabra es, o sea, que Él tiene el poder, la potestad de decidir a quién se los da y a quién no. ¿Verdad? En la infinita soberanía, la palabra, Él decide a quién se los da y a quién no. Entonces, aunque yo anhelo con todo mi corazón y con toda mi alma hablar en lenguas, si Él no quiere darme ese don por lo que sea, yo puedo orar, puedo todo, pueden ministrarme, pueden tantas cosas que si Él en su soberanía no me quiere dar ese don, no lo voy a recibir por más que yo quiera. Decía un pastor que vino aquí a enseñarnos, un canadiense, porque yo le lloraba y yo le decía, es que vieras que yo sufro mucho porque yo no tengo el don de lenguas y al principio yo pensaba que era que no tenía la manifestación del Espíritu Santo, porque eso es lo que le enseñaban a uno antes, ¿verdad? Y él me decía, no se frustre, no se preocupe. Me dice, yo durante muchos años hasta me exorcizaron, me decía él, porque no hablaba en lenguas. Me dice, y cuando dejé de preocuparme por eso y me relajé, un día, estando sentado en la mecedora, en el cuarto de mi casa, de un pronto a otro empecé a hablar en lenguas. Nadie me estaba ministrando, nadie me estaba diciendo nada, nadie me estaba presionando, solo estábamos Dios y yo, y empecé a hablar en lenguas. El pastor Peter me contaba del hermano de él, como con 30 años de ser pastor, que nunca ha hablado en lenguas. Entonces, al final de cuentas, Dios decide qué dones nos da y qué no, ¿verdad? Yo puedo querer cantar tan lindo como canta Casey y me puedo meter a una academia de canto y puedo venir y que Cristian y que Dania me ensayen y puedo hacer todo el esfuerzo del mundo, que si Dios no quiere que yo tenga ese don, por más que me esfuerce, no lo voy a tener, ¿verdad? Entonces,
Al final de cuentas es Dios quien elige los dones y el ministerio que me da. Entonces vamos a ir a esta cita que se las tengo ahí en pantalla, en 1 Corintios 12, del 18 al 27, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Bueno, yo creo que esa cita es tan reveladora y tan clara que no hay duda de que todos cumplimos una función en el cuerpo de Cristo, pero que el que yo no sea igual que Yolanda tiene sus dones, que Yolanda tiene su ministerio y yo tengo el mío, por más que yo diga, uy, qué chiva ser como Yolanda, yo quiero ser como Yolanda, Dios, por favor, ayúdame a ser como Yolanda. Dios no quiere eso. Dios quiere que Yolanda sea Yolanda y Celia sea Celia y que cada quien fluya en lo que nos puso a hacer, en donde nos puso, ¿verdad? Esa es la primera cita que revela que Dios es quien eligió nuestros dones y nuestro ministerio. La segunda está en Efesios 4:11. Fue Dios quien eligió nuestro ministerio. Dice, y Él mismo constituyó. ¿Quién? Él, ¿verdad? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. O sea, una vez más, repito lo que dije en otra clase anterior, no dice a unos evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, ¿verdad? No. Dice a unos tal cosa, a otros tal cosa, a otros tal cosa, ¿verdad? Él nos puso un llamado. Otra corrección de una palabra que usamos mal, ¿verdad? Muchas veces decimos, ay, es que el ministerio de mujeres, ay, es que el ministerio de alabanza. No, ministerios son 5. En ningún lado dice ministerio de alabanza. Hay áreas ministeriales con las que servimos con el ministerio que tenemos. Obviamente que, digamos, en el caso de alabanza, fluye mucho, la mayoría de los que participan en alabanza tienen, bastantes de los miembros tienen un llamado profético o dones proféticos, porque el profeta es el que fluye en adoración, el que nos mete a los demás en adorar. No necesariamente todo el que está en alabanza es profeta, pero muchos de los que tienen dones proféticos o llamado profético pueden tener un área ministerial de adoración o de intercesión o de convocar ayuno, ¿verdad? Porque tiene dones que lo facultan para que, digamos, por ejemplo, aquí tenemos el área ministerial de intercesión que lidera Lady de toda la vida, que se reúne todos los miércoles y no existe un ministerio de intercesión, existe un área ministerial de intercesión que tiene dones de oración, de fe, de, ¿verdad? De cada uno de ese tipo de cosas. Entonces, ninguno de estos fueron diseñados con un orden jerárquico, sino con un orden funcional. O sea, el apóstol, aunque encabeza muchos casos por el tema de que es el que hace cosas que nadie había hecho, que abre camino donde nadie se había atrevido a hacerlo, donde lo hace con o sin ayuda, no quiere decir que por eso es más importante o que otros ministerios son menos importantes que el de apóstol, ¿verdad? Entonces, vemos gente diciendo que no cree en los 5 ministerios porque los apóstoles eran del tiempo de Jesucristo y que solo los que estuvieron en la época de Jesucristo eran los apóstoles. Pero apóstol, la palabra significa enviado, ¿verdad? Entonces, cada vez que somos enviados a hacer algo, tenemos un llamado apostólico. Entonces, yo puedo ser
un profeta apostólico, un pastor apostólico. ¿Qué es eso? Si yo soy pastor, pero me envían a San Carlos a abrir una iglesia allá, yo no tengo un llamado apostólico para abrir la iglesia, lo que tengo es un llamado pastoral, pero me enviaron apostólicamente a abrir ese lugar, ¿verdad? Entonces, tengo una función apostólica, por decirlo así, y si yo abro una célula y yo soy bueno, obviamente hablando siempre en las palabras entendibles de que es el Señor y el Espíritu Santo quien me hace bueno, ¿verdad? Yo empiezo a fluir en la unción, ¿se acuerdan de los niveles? Ya el don lo estoy ejercitando en mi llamado y ya ahora estoy en un nivel de unción y la célula empieza a multiplicarse y a multiplicarse y abrí una y se multiplicó y abrí otra y se multiplicó. Entonces puede ser que yo tenga un llamado evangelístico, pastoral y apostólicamente estoy ejerciendo el don de la multiplicación o la habilidad, la unción de la multiplicación. Dime. Yo escuché que, digamos, en las iglesias donde uno asiste, cuando hay un apóstol, dice que todos los ministerios, o sea, fluyen, como dice usted, una función apostólica. Sí, en la jerarquía, digamos. Pero no solo el apóstol, o sea, cualquier llamado ministerial, la cabeza ministerial, ejerce un sello que baja. Sí. En otro curso que yo di el trimestre pasado del liderazgo, dice que los líderes producen líderes similares. Entonces, John Maxwell decía que cuando él llegó a la primera iglesia que él lideró, la persona que lideraba la iglesia era bueno en música y en adoración. Y dice que la iglesia estaba pero inundada de adoradores y de músicos. Cuando él llegó, digamos que disminuyó el tema de los músicos, de la adoración, y él es apasionado por el liderazgo. Entonces lo que hizo fue multiplicar y que hubiera muchos líderes, creando otros líderes. Igual, por ejemplo, aquí tenemos cabeza apostólica que es Peter y entonces nos baja el sello ministerial que él tiene apostólico, pero en la iglesia de mi hermano, que es Maranata, su sello ministerial es evangelístico, su cabeza enseña mucho el evangelismo cambia, ellos se llaman así, tienen como ese sello y entonces toda la iglesia siempre anda evangelizando. Entonces, el sello ministerial de la cabeza normalmente como le llaman, el manto, la cobertura que tiene esa persona, nos baja a nosotros. Por eso dice que la palabra dice que baja como en las barbas de Aarón, ¿verdad? Que baja de la cabeza hasta los pies, ¿verdad? Desciende. Entonces, por ahí anda el asunto, ¿verdad? Puede ser que sea más bien que la cabeza nos baja el sello ministerial que tiene la cabeza y que cuando cambia ese, si viene otro igual, sigue bajando lo mismo, pero en otro momento puede y esto no quita que el llamado, el ministerio que usted tenga se cambie porque la cabeza, no, eso no lo confundan. Tiene función. Sí, fluye. Sí, nos imparte, nos da una impartición de ese llamado que él tiene y entonces empezamos a ejercer cosas que tal vez de manera natural no hubiéramos ejercido si no hubiéramos estado bajo esa cobertura o esa unción. Y aquí es donde entra lo del ejemplo de los billetes. Pregunta, ¿porque existen billetes falsos quiere decir que no hay billetes verdaderos? ¿Verdad? Entonces yo les digo a ustedes, porque personas se proclamen apóstoles y no lo sean, porque personas se proclamen profetas y no lo sean, quiere decir que no existen ni los apóstoles ni los profetas. Porque muchos lo que dicen es, lo que existe todavía es el maestro, el pastor y el evangelista. En eso creo, en nosotros dos no, ¿verdad? Entonces, voy a ir a la palabra para decir en qué nos fundamentamos nosotros para creer que los 5 ministerios siguen operando. Dime. El primero que levantó la mano y después usted. ¿Cuál es la diferencia cuando una persona, digamos, quiere hacer miles de casas y esas coberturas que tiene?
porque digamos, yo he escuchado o lo he visto, lo hemos visto que hacen una iglesia en su casa, una cochera, pero no están alrededor de esos de todo el ministerio y nada más lo hace. Igual llega la gente que No, en realidad todos tenemos un don, todos tenemos un llamado. Que no esté consciente de eso es otra cosa. Pero perfectamente, o sea, cuando empezó el cristianismo, empezó en las casas, no ocupaban de una iglesia y de 4 paredes. De hecho, la iglesia así debería de nacer. Yo les puedo decir que, por ejemplo, San Rafa nació así. San Rafael, antes de que existiera incluso el lote, antes de que hiciera el primer edificio, bueno, usted estuvo cuando pasamos el video, y aquí los que estuvieron en Acerrí, cuando pasamos el video de honra a Peter, y hablábamos de San Rafa, ¿verdad? Empezamos en células, empezamos en casas, ni siquiera estaba el terreno. Y poco a poco eso fue creciendo hasta hoy. Tal vez los que vienen a Cerrí y van a San Rafa ven un lote grandísimo en San Rafa, pero una iglesia muy pobre comparada con Acerrí, ¿verdad? Porque aquí tienen cámaras, aquí tienen pantallas, aquí tienen un montón de sillas, un montón de cosas, pero aquí está limitado el espacio comparado con el que hay en San Rafael y la visión de San Rafael de que allá haya un colegio, que allá esté la escuela, que allá haya un gimnasio, que allá haya todo lo que ya, ajá, exacto. Entonces, vuelvo a la pregunta que me hacía Carlos. Em, Tal vez la persona ni siquiera sabe que tiene el don, pero definitivamente si él está fluyendo espiritualmente y está siendo respaldado espiritualmente por Dios, es porque tiene un don y un llamado. Probablemente no lo sepa con nombres y apellidos, como para decir, uy, yo soy apóstol, uy, yo soy tal cosa, pero que tiene el don, lo tiene. Tal vez lo que no tiene es la claridad o la revelación de lo que tiene. Y a muchos nos pasa, ¿verdad? Hay gente que estudió para maestro, docente, porque tenía un don y un llamado de enseñanza, pero no sabía que era por eso. En mi caso, yo estudié administración de empresas, aprendí cosas de organización y soy buena liderando. No sabía que tenía un llamado apostólico hasta que llegué aquí. Y así cada uno de nosotros puede ser que desde niños traigamos un don y un llamado. No, no, puede no, estoy usando mal la palabra. Todos, desde que nacemos, traemos un don y un llamado, empezamos a fluir en eso, somos buenos en eso, pero ni siquiera sabíamos que era porque teníamos un don y un llamado. Entonces, por poner un ejemplo, voy a darles otro ejemplo de alguien que puede que no lo tenga con conocimiento espiritual, pero lo ejerce. Por ejemplo, Bill Gates. Bueno, yo no sé si Bill Gates sea cristiano, hasta donde sé, no. Pero digamos que Bill Gates tiene fundaciones, Shakira tiene fundaciones, son filántropos que le llaman, que son personas que dedican todo su dinero a darle a los necesitados. Digamos, no pongámosle nombre porque no puedo decir por ellos si lo son o no son porque no conozco su vida espiritual, pero digamos que no lo sean. Ellos traen el don y el llamado que puede tener el don de generosidad y no saben que tienen ese don y simplemente lo ejecutan, son buenos en eso y abren una escuela en África y otra escuela en Colombia y otra no sé dónde, no sé dónde y se multiplican. ¿Por qué? Porque el don y el llamado lo tienen. Al final, nada más les falta aceptar a Cristo en su corazón para que, pero están cumpliendo con el propósito de Dios en su vida. Entonces, todos lo tenemos, tal vez no todos tenemos la revelación de por qué lo tenemos. Ajá. es que también, bueno, hay denominaciones, de doctrina que dicen como la evangélica, Alianza Evangélica, algo así que se Ajá. llama, y está la Asamblea de Dios, Ajá. pues, está en el Interamericana. Todas estas dicen que si ellos no están bajo la cobertura de una persona así, o sea, no es, o sea, es como que no lo aceptan o como que lo rechazan. Sí, voy con ese ejemplo, muy, muy válido, ya te doy la palabra a vos. Cuando yo llegué a Osana, yo llegué en el 2010, o sea que tengo 14 años de estar en Osana. Justo llegando nomás, estaban haciendo una asamblea de toda la iglesia
para que votáramos por si queríamos seguir en asambleas de Dios, porque a Peter le estaban prohibiendo que él pudiera enseñar ministerio quíntuple, que él enseñara sobre los 5 ministerios. Y le prohibían literalmente que enseñara eso. Entonces, él dijo, yo no puedo hacer eso porque yo tengo en la palabra que los 5 ministerios existen y yo tengo que enseñar lo que la palabra dice. Yo no puedo quitar pedazos de la palabra. Entonces, él dijo, yo me voy a retirar de asambleas de Dios. Creo que tiene un nombre sinónimo también. No, hacia ahí estamos hoy, ¿verdad? Entonces él dijo, yo, Peter, me voy a retirar. Si ustedes quieren seguir con Alianza Evangélica, no hay ningún problema, pero tienen que buscar otro pastor, porque yo no voy a poder seguir aquí. Yo me tendría que retirar. Y no pasa nada, voten, decidan, pero si ustedes quieren que yo siga siendo la cabeza de Osana, yo creo en esto, lo voy a seguir enseñando y entonces yo me quedaría aquí, pero tendríamos que buscar digamos, otra denominación. No puedo decir la denominación porque todas son la misma denominación, otra asociación, por decirle de alguna manera. Y ya ahorita termino la idea con eso. Entonces, hoy Osana pertenece a Alianza Evangélica, pero no tiene nada que ver con coberturas, por decirlo de alguna manera, de que si no estamos en una, entonces no somos válidos o algo así, sino que tiene que ver con muchos beneficios que da el estar asociados. Pero cuando usted está en una asociación que te limita lo que usted cree y la doctrina en la que usted cree y no está amparado por lo que usted sabe de la Biblia y la revelación que tiene, usted tiene que decidir. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de Alianza Evangélica. Cuando estábamos con Happy Radio, íbamos a dar un seminario de finanzas, se llamaba Evolución Personal y Financiera. Y entonces yo llego y propongo que hagamos algo para que hay muchos cristianos que así como la palabra de la viuda que decía que el hombre era conocedor del Señor, pero que vinieron los prestamistas y se querían llevar a los hijos. O sea que hay muchos cristianos que no saben de temas financieros, ¿verdad? Entonces que diéramos un curso. Entonces queríamos hacerlo que fuera rentable para la iglesia, una parte para que le quedara a Happy Radio para crecer y otra parte que fuera para la persona que nos iba a dar el curso, porque había que pagar muchas cosas. Entonces, aprovechamos Alianza Evangélica para mandarle a todos los afiliados de Alianza Evangélica el que se inscribieran. Entonces, la mitad de la gente que vino a ese curso ni siquiera eran ni de Acerrí ni conocidos de Osana, simplemente eran miembros. Entonces, a veces uno, por estar afiliado, así como estás en una asociación solidarista, tiene algunos beneficios. Entonces, desde ese enfoque es que nosotros estamos afiliados, pero por decirlo así, la doctrina la tiene la cobertura de nosotros somos Iglesia Osana y la casa matriz, por decirlo así, que es Acerrí, tiene iglesias hijas. Entonces, todos creemos y somos guiados por lo que dice la palabra, bajo la revelación que tal vez nuestra cabeza nos está guiando. En el momento que haya algo en contra de la doctrina, de la palabra, pasado por el cernidero, todos deberíamos de hacer lo que Peter en un momento hizo, ¿verdad? Si Peter viniera y nos dijera, ustedes tienen que hacer esto así, y no hay un fundamento bíblico para creer en eso, y obviamente pues uno habla con él y después de hablar con él y todo, no hay un fundamento que lo respalde, pues yo debería irme a buscar solo en esas circunstancias otra iglesia que realmente fluya en lo que la palabra dice. Pero vuelvo y repito, la cobertura es porque el Señor nos ha dicho que la cabeza es Él, pero que nosotros aquí en la tierra tenemos que tener también una cabeza para poder seguir dirección, ¿verdad? Entonces, así como en un núcleo familiar,
El papá y la mamá son la cabeza de la iglesia, de la familia, y el papá es la cabeza de la familia. Y a veces hay cabezas que no son cabezas y la mamá tiene que terminar haciendo ese rol, ¿verdad? Entonces, entendiendo este dinamismo, en ese sentido, voy a hablar por Osana, nosotros pertenecemos a Alianza Evangélica, pero no porque sea válido o no válido. O sea, cualquiera puede tener una iglesia que sigue los fundamentos de la Biblia y puede tener una sana doctrina y tener su iglesia sin estar afiliado a nadie. Entonces, no sé si con eso aclaro tu consulta. En las asambleas, Sí. cuando entré en el 2010 estaban haciendo la votación, hace 14 años. Dime. Retomando El billete. el billete, ¿verdad? El billete falso y verdadero, y los profetas y ministerios, bueno, la palabra es clara, ¿verdad? Es inspirada por el dedo de Dios, y Dios es el mismo de ayer, todo el siempre, entonces, yo sí creo plenamente que sí hay apóstoles en esta época, y hay profetas. Y lo vamos a reforzar con esta cita bíblica. Esta es la que fundamenta lo que creemos. Dice, cuando leímos Efesios 4:11, decía, y él hizo estos y estos y estos y estos y estos. Pero cuando nos vamos a los siguientes versículos, del 12 al 13, dice, voy a leer desde antes, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y en rojo está, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Pregunto, ¿ya todos estamos en la unidad de la fe? Me refiero a todos, no solo aquí, a nivel mundial. ¿Ya todos ya llegamos a la unidad de la fe? Sí. ¿Ok? ¿Ya todos llegamos al conocimiento del Hijo de Dios? ¿Ya todos estamos a la medida, nosotros, a la medida de la plenitud de Cristo? ¿Ok? Entonces sigue estando vigente. Porque él dice que él constituyó a los 5 ministerios para que esto suceda. Entonces, si todo esto aún no ha pasado, o sea, si todo esto aún está en proceso, probablemente él venga y todavía sigamos en proceso hasta que él venga, o él nos lleve antes de que él venga, porque recuerden que también hemos estado viendo en la palabra que la venida de él no es necesariamente la etapa que sigue. La etapa que sigue es el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces algunos, esperemos, yo espero estar ahí entre esos, nos lleve antes de que él venga. Después de esa está la etapa de que Cristo venga y nosotros vengamos con él como su iglesia. Y después de eso todavía hay una última etapa que yo espero nunca ni nada más mínimos remoto pensamiento estar, que es de que todavía nos da una oportunidad, solo que sí, en el Espíritu Santo. Imagínense si nosotros, estando ahorita con el Espíritu Santo, nos cuesta tanto, tanto, tanto. Y Pablo decía, ¿verdad? Retomando lo que vimos la clase pasada, que decía que si alguien que tiene el Espíritu Santo, ¿cómo peca, verdad? Y Pablo decía que él tenía, que él hacía lo que no quería hacer, ¿verdad? Y tenía un aguijón, ¿verdad? Entonces, muchas veces haya algo que haga que nosotros en nuestra naturaleza hagamos cosas que no están bien. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo todos los días le digo, Dios, perdóname, perdóname otra vez. Hice esto y de cosas diferentes, ¿verdad? Cosas tan sencillas como que si ya usted recibió la revelación de que usted tiene que ser un buen administrador del dinero y usted se gastó una plata en algo que no tenía que gastar, ya usted no está cumpliendo lo que él le dijo. Y entonces a veces yo le digo, oh, Señor,
qué tirada. Se me olvidó y me fui de consumista a comprar esto que no era necesario. Y otras veces digo, uy, Señor, perdóname, le decía tal cosa a fulanito de tal porque me vio feo y no tenía que hacerlo, ¿verdad? Y así puedo mencionar que todos los días, a cada rato me doy cuenta que le fallo, ¿verdad? Entonces, hasta que Él no venga o hasta que no nos lleve, vamos a seguir en este proceso de construcción. Entonces, mientras esto sea vigente, los 5 ministerios siguen estando vigentes, porque nos apoyamos y nos ayudamos unos a otros. El evangelista viene para ayudarnos a que nosotros nos preocupemos por nuestra salvación de nuestras almas y nos preocupemos por la salvación de las almas de otros. El profeta viene a hacer que nosotros nos preocupemos por tener una intimidad con Dios, una relación con Dios, un mover del poder del Espíritu Santo en nosotros y una adoración a Dios. El pastor viene a que nos preocupemos por el día a día de las personas, estar con todas las personas, cuidándolas, asegurándose, teniéndoles paciencia, aceptando que tienen sus debilidades. El maestro viene a enseñarnos la doctrina, la palabra, el fundamento. Y el apóstol viene a enseñarnos a potenciarnos, a expandirnos, a multiplicarnos, a retarnos, Entonces, los 5 ministerios somos, así como se ve, un rompecabezas que formamos un solo cuerpo. Y cada uno de nosotros, con nuestros dones y nuestro llamado, estamos llamados para seguir creciendo. Entonces, dice en 1 Corintios 12, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, y ahí sigue, ¿verdad? Entonces, tenemos dones, algunos dones ministeriales, como se menciona al principio. Dones ministeriales son como apóstol, profeta, maestro. Esos son dones ministeriales que, como yo les decía, en mi caso, yo tengo un don de enseñanza, pero eso no me hace maestro. Yo puedo tener un don de adoración, pero eso no me hace profeta. Yo puedo hablar en lenguas, pero eso no me hace profeta. Yo puedo tener un don evangelístico, que soy buena en ciertos momentos para que alguien acepte a Cristo en su corazón, pero eso no me hace evangelista. Y puedo tener otros dones adicionales, como el de milagros, como el de sanidad, como el de administración. Ocupamos gente que nos ayude a administrar financieramente los recursos y una serie de cosas. Entonces, dice que a uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro dio 1. ¿Qué dice? A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, ¿verdad? En Mateo 25 vemos eso, donde nos enseña que si a mí no me dio, hablemos solo de estas cantidades, si a mí me dio solo 2, es porque sabía que yo no podía con 5. Entonces no se meta a hacer 5 cosas porque no lo va a hacer bien. Si a otro le dio 5 y usted solo tiene 1, no lo critique porque él está metido en 5 cosas. Él tiene capacidad para 5. Entonces, él nos da a cada uno según nuestra capacidad y según lo que él nos dio, con base en eso nosotros debemos de hacerlo. Ni más ni menos. Ni creernos, dice también la palabra, nadie se crea más que su propia capacidad, ¿verdad? Entonces, este es el capítulo 5. Terminamos aquí. ¿Tienen dudas? No, es el capítulo 6, Celia. Perdón, 6. Era para ver si estaban despiertos. Ajá. Pero sí despierta. Ok. ¿Dudas? No necesariamente. No sabemos porque él no dice cuál es. Él dice que tiene un aguijón y que ese aguijón, Dios le dice, bástate en mi gracia, ¿verdad? Que yo me perfecciono en tu debilidad. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser
No sabemos. Podría ser una debilidad, podría ser un pecado, podría ser, pero no puedo garantizarlo porque no lo sé. Podría ser una enfermedad, podría ser cualquier cosa. Pero eso es, dígame, podría ser hasta una enfermedad o cualquier otra cosa, para que le esté recordando a uno, ¿verdad? De que tiene que levantar la mano y confiar y creer y seguir, ¿verdad? Yo les voy a contar el ejemplo. Mi hermano tiene, digamos, él le dan mucha facilidad para que predique en muchos lados, muchas iglesias. Y él dice que cada vez que él se levanta a predicar, a pesar de que ha predicado no sé cuántas veces, 100,000 veces puede ser, él le tiemblan las piernas. Y que una vez él estaba por decirle a Dios que le quitara eso, cuando en eso le llegó como el chispazo, ¿verdad? Dios guarde, yo te quité eso, porque el día que te lo quite vas a creer que eres tú el que lo hace. Entonces, a veces voy a decir ese ejemplo, la debilidad era que le tiemblan las piernas cuando va a predicar, ¿verdad? Puede ser esa, puede ser que la debilidad de otro sea y que yo nada más pasé los canales, duré 2 microsegundos y vi una escena ahí amorosa y ya está, me dieron ganas de ir a ver pornografía. Y así cualquiera puede tener una debilidad diferente. Alguno podría ser que, no sé, tenga un problema de obesidad o de no sé, de ceguera o de no sé, lo que tenga, ¿verdad? Y que eso haga que no pueda hacer X cosa para que dependa de Dios en eso que es débil, ¿verdad? Entonces todos tenemos alguna debilidad, pero entonces sería como un aguijón. No sé si los que están virtual tienen alguna duda, consulta, sino para darles unas instrucciones sobre la otra semana. ¿Cómo se llama usted, perdón? Arlet. Vieras que yo soy buena para hacer la piedra en el zapato de alguien. Entonces, bienvenida al club si usted quiere ser de los aguijones. Para bien, ¿no? Para bien, sí. Pero no siempre caemos bien, entonces no se preocupe por eso. Bueno, chiquillos, entonces, como nadie dice, nada más les voy a dar esta instrucción. Vamos a partir de la otra semana, de empezar con el test de dones. Este test tenemos que hacer un cuestionario de 180 preguntas cada uno a nivel individual para autoevaluarnos. Y después tenemos que conseguir 2 personas, que si no me equivoco tienen que hacernos como 40 preguntas. No recuerdo ahorita la cantidad de las personas que nos evalúan. Entonces, la otra semana yo apenas voy a empezar con el test de ustedes, con el que ustedes se van a autoevaluar. Tenemos que comprar unas copias para hacer el cuestionario. Usted tiene el del libro pasado, entonces no tiene que comprarlo. Les voy a decir cuánto valen cuando me digan cuánto cuestan. No recuerdo cuánto puede ser lo que cuesten. Yo prefiero que me las copien. Es que ese libro, la letra es demasiado chiquitica, entonces. Ok, pero no les garantizo que este sea más grande, porque creo que es el mismo. Es el mismo libro. O sea, el test es el mismo. Ahora, yo tengo todo eso en Word. Si alguien lo tiene, digamos, para manejarlo en una computadora o lo que sea, puede hacer la letra más grande, más chiquita, según la ocupe, ¿verdad? Igual, si alguien dice, yo no quiero las copias, yo quiero que me mande el Word y yo lo imprimo, también lo podemos manejar. Pero lo que quiero decirles, primero, desde ya les pido que empiecen a orar para que sea el Señor guiándolos en este proceso que vamos a iniciar. Cuando empecemos el test, vamos a hacer una oración para orar por eso. Que oren por las personas que los van a evaluar y que desde ya empiecen, porque digamos, la otra semana no ocupan todavía tener las personas ya, pero sí tienen que tenerlas ya pensadas, porque una mala persona que los evalúe mal, porque no los conoce, porque no sabe de conceptos espirituales, puede darles malos resultados. Yo siempre digo, si usted mete basura a la computadora, basura le sale un virus, le sale un montón de cosas. Si usted le mete basura a este test, basura le va a salir. Entonces, lo primero es que sean personas que los conozcan bien a ustedes. Puede ser familiar,
un esposo, un hijo, un papá, puede ser ministerial, la pastora, su líder de célula, su amigo de célula, su amigo de iglesia, que los conozca bien, un amigo que los conozca, alguien de otra iglesia que sepa de cosas espirituales, pero que no viene a esta iglesia, incluso alguien podría ser hasta de otra denominación, porque aquí no vamos a evaluar si creen María o si creen los santos o eso, sino vamos a evaluar qué tan espiritual. Yo conozco gente católica muy espiritual y simplemente tienen algunas creencias que no compartimos, pero otras sí. En su mayoría que sean de nuestra creencia, de nuestra religión, de nuestros conocimientos, pero tampoco necesariamente alguien de la iglesia es espiritual, ¿verdad? Porque puede haber mucha gente dentro de la iglesia que nada más viene con el vestido de cristiano, se mete al culto, se quita el vestido de cristiano y sale del culto, ¿verdad? Entonces, escojan muy bien las personas que los van a evaluar. Y si no tuvieran dos personas, entonces lo hablamos y yo les explico qué haríamos en ese caso. Pero el ideal es que tengan dos personas. Yo esperaría que todos tenemos dos personas que nos conozcan bien y dos personas, que esas dos personas sepan de temas espirituales, para que si ahí dice, voy a inventar, Dylan, se lo imaginaría hablando en lenguas y yo no vengo a la iglesia Osana y nunca he estado con él orando y no sé si habla en lenguas. ¿Y qué es eso? ¿Que habla inglés o que habla francés o que habla qué, verdad? Porque no sabe de qué lengua le están hablando, ¿verdad? Si él se pone a decirle a un compañero del cole que le haga el test y la persona no es cristiana y le dice que si habla en lengua, va a decir, no, hombre, no habla ni español, por decir algo, ¿verdad? Vacilando, ¿verdad? Entonces, o va a decir, sí, habla muy bien inglés, pero no es de esas lenguas que estamos hablando. Entonces, para que lo vayan pensando y como les digo, se vayan preparando espiritualmente para que hagamos este test. Les digo que confíen en que si el Señor nos ha dado esta herramienta y si la hacemos bien, si oramos, si le pedimos a Él que nos revele, cosas buenas van a salir de ahí para poder iniciar esa etapa de poder descubrir los dones. Puede ser que ya algunos lo sepan y lo que van a hacer es confirmarlos, o puede que sepan los que son manifiestos, pero no saben los que son latentes y eso es lo que les va a ayudar también a descubrirlos. ¿Listo? Ese test entonces lo califican esas dos personas a cada uno. Sí, la forma en que sacamos los dones es por su evaluación de 180 preguntas y la evaluación de dos personas que van a evaluar un resumen más pequeñito de preguntas similares a las que usted se autoevaluó. ¿Por qué lo hacemos así? ¿O por qué la metodología es así? Porque usted podría tener los dos extremos, cualquiera de los dos extremos. Usted podría decir, no, yo no soy capaz de eso, yo no. Y los que la conocen dicen, claro, pero si es la viva imagen de lo que es esta persona. Y entonces usted se está minimizando a que no es usted eso que Dios está diciendo que usted es y las otras dos personas le compensan eso. O usted podría tener personas que lo tienen así como en un pedestal a usted y digan que usted es capaz de X cosa y usted que se conoce, usted dice, jamás, yo de eso nunca. Y cuando hagamos el test van a ver por qué, ¿verdad? Porque hay partes donde el test habla de cosas y hechos reales que ya usted hace, habla de otros de si usted se imaginaría haciendo eso, hay otros que dice, yo a partir de este momento empecé a sentir esto, no sé, cosas que te evalúa de diferentes ángulos, focos y evalúa con qué intensidad, si poca o demasiada, para poder saber si usted tiene el don y si es manifiesto o si es latente. Entonces, desde ya, de verdad, les digo que empiecen a prepararse espiritualmente y empiecen a orar por ustedes y por las personas que los van a evaluar. Puede ser las variedades que a ustedes se les ocurra. Dos hijos, hijo y papá, hijo y pastor, hermano y amigo, las versiones que existan mientras
tengan conocimientos espirituales, preferiblemente cristianos de su creencia, preferiblemente para que no haya divergencia en algo que crean. Y dos, que los conozcan bien a ustedes, para que no vayan a falsear sin querer la información. ¿Listo? Bueno, Buenas noches. nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Recuerden los abonos.